Podrías pensar que solo habría unas pocas ocupaciones durante la Edad Media. Habría el señor del feudo, los caballeros, el hogar del señor y por supuesto los campesinos, pero esto es solo un esquema general de la multitud de trabajos que estaban disponibles y cada uno cumplía un papel esencial en la sociedad medieval. Realmente solo había dos clases, la élite y los trabajadores, pero el señor y su corte no podrían sobrevivir sin la ayuda de los obreros. Algunos de los trabajos como carpinteros, panaderos y barberos aún continúan hasta el día de hoy. Otros han desaparecido en los anales de la historia, y para los siguientes trabajos esto no es algo malo. Vamos a viajar atrás en el tiempo y ver algunos de los peores trabajos en la Edad Media. Bienvenidos a la locura medieval. En el mundo medieval, la fabricación de productos de cuero a partir de pieles crudas era una industria importante, y los curtidores desempeñaban un papel esencial en la producción. Primero, el curtidor recibiría la piel del animal con los cuernos, pezuñas y sangre. Entonces, primero la piel tenía que ser recortada y lavada, generalmente en el pozo o río local. El pelo necesitaba ser removido. Esto se hacía empapando la piel con orina y dejando que la piel se pudriera hasta la raíz del pelo. Luego, las pieles se doblarían y se apilarían en un lugar cálido. Una vez que los pelos estuvieran lo suficientemente sueltos, la piel se estiraría sobre una viga de madera y el curtidor rasparía el pelo y la orina, haciendo la piel más suave y flexible. Este proceso podría durar hasta 3 meses. Después de otro lavado, la piel necesitaría ser preservada en un pozo utilizando una solución débil de orina, agua y corteza de madera hasta que se lograra el color deseado y el resultado requerido. Este tratamiento final podría durar hasta 1 año. Además de ser un trabajo fétido y repugnante, los trabajadores del cuero también vivían en una pobreza abyecta, pero era un papel que era vital para la fabricación de productos de los que dependían las personas medievales, desde cinturones hasta armaduras y botellas de agua hasta zapatos. Pero como era de esperar, no muchas personas querían ser el vecino del curtidor. La Edad Media fue una época de gran construcción de catedrales en Europa. Algunas catedrales tardaron cientos de años en construirse y podían alcanzar hasta 500 pies de altura. No había grúas mecánicas ni montacargas para levantar los pesados bloques de piedra hasta la parte superior del edificio, por lo que se construyeron cintas de correr en el punto más alto. La cinta de correr proporcionaba la energía necesaria para que el cabrestante de madera levantara los bloques, algunos tan grandes como un coche. La cinta de correr estaba hecha de tablones de madera y como una rueda de hámster muy grande, un hombre la haría girar caminando por dentro. El trabajador estaría a cientos de pies de altura, sin nada entre él y caer a su muerte, excepto algunos tablones de madera. La rueda era tan difícil de mover de manera constante que el operador a menudo se caía. Si inadvertidamente metía sus manos o pies a través de los huecos en la rueda, quedarían destrozados a medida que giraba. Durante la Edad Media, las personas usaban orinales para ir al baño. Luego arrojarían el contenido a las calles. Esperaban que la lluvia lavara los residuos hacia los arroyos y ríos. Después del inicio de la peste negra, aunque no tenían concepto de gérmenes, la gente comenzó a reconocer que la suciedad intensificaba la propagación de la enfermedad. La palabra gong se usaba como una palabra de jerga para describir los desechos humanos. El granjero de Gong era responsable de excavar y eliminar los excrementos humanos de letrinas y fosas sépticas. Los granjeros de Gong también eran conocidos como hombres de la noche porque solo se les permitía trabajar entre las 9 p.m. y las 5 a.m. El suelo nocturno que recolectaban se llevaba fuera de las murallas de la ciudad para ser arrojado. Muchos empleaban a jóvenes para ayudar a levantar los cubos llenos de suciedad, que a menudo se tomaban de las áreas oficiales de eliminación y se esparcían en campos y jardines como fertilizante.
No solo no era el trabajo más glamoroso, sino que también podía ser bastante peligroso. Los agricultores de Gong regularmente excavaban en bolsas de gas nocivo y el riesgo de enfermedad era alto. En 1325, Ricardo el Rastrillador estaba vaciando su propia fosa séptica cuando cayó y se ahogó. Aunque los salarios eran buenos, ganaban cerca de 6 peniques diarios, equivalentes al salario semanal del trabajador promedio. La agricultura de Gong continuó en Europa hasta el siglo XVIII, cuando la invención de los inodoros de agua puso fin a esta práctica. Aunque todavía es un trabajo necesario en algunos países del tercer mundo hoy en día. Durante la época medieval, la pena capital se utilizaba como castigo por los delitos. Dependiendo de qué castigo se aplicara, al verdugo a menudo se le daban otros nombres como el de verdugo o decapitador. Se le daba una orden que lo protegía de ser acusado de asesinato cuando se le ordenaba ejecutar la sentencia. Durante la Edad Media, la pena capital no era tan frecuente como podrías pensar, y los verdugos tenían que complementar sus ingresos. Algunos trabajaban como desolladores, otro trabajo desagradable que implicaba recoger y limpiar las carcasas de animales heridos, moribundos o muertos de las carreteras públicas o granjas. Otros grabarían a las prostitutas y a los leprosos, o trabajarían como recolectores de excremento para aumentar sus salarios. Muchos verdugos tenían su propia área regional por la que viajaban para realizar sus deberes. A menudo se esperaba que llevaran a cabo castigos no mortales, como mutilaciones. La horca era la sentencia por robo en toda Europa. Antes de que los asesinos y violadores fueran ahorcados, primero serían quebrantados en la rueda. Los herejes, incendiarios, sodomitas y aquellos encontrados culpables de brujería serían quemados en la hoguera. A menudo, las mujeres serían ahogadas por adulterio o asesinato de niños. La ley medieval estaba estrechamente vinculada al cristianismo, y el castigo se veía como expiación en lugar de venganza. Se creía que una ejecución era una oportunidad para confesar y arrepentirse, ganándote una buena muerte. Los verdugos solían ser rechazados por sus vecinos, y a menudo se les obligaba a vivir en las afueras de la ciudad. Durante la Edad Media las enfermedades estaban muy extendidas. Los médicos creían en la teoría griega de que la enfermedad era causada por un desequilibrio de los 4 humores: flema, bilis negra, bilis amarilla y sangre. La gente se convenció de los beneficios de la sangría como medida preventiva y como cura. La forma más popular de sangrar a los pacientes era con sanguijuelas. Las sanguijuelas son gusanos parásitos que se alimentan de la sangre de su anfitrión. Debido a que viven en agua dulce, el recolector de sanguijuelas caminaba en estanques y ríos locales, esperando que las sanguijuelas se adhirieran cortando la piel desnuda de sus piernas y pies. Los estanques a menudo estarían fríos y sucios. Una vez que se adherían, el recolector de sanguijuelas salía cuidadosamente del estanque y desprendía con cautela las sanguijuelas antes de guardarlas en frascos para venderlas a los médicos. Una sanguijuela adulta puede beber hasta 5 veces su propio peso corporal antes de desprenderse por sí misma. Las mordeduras de sanguijuela pueden sangrar por horas. Se pueden perder pintas de sangre, y esto puede dejar a una persona sintiéndose enferma y débil durante días. Además, las heridas abiertas dejarían a una persona vulnerable a infecciones bacterianas y enfermedades. En 1348, la peste negra arrasó Europa. En solo 2 años, la población fue diezmada y 2/3 de todos los hombres, mujeres y niños estaban muertos. Todos esos cuerpos tenían que ser enterrados en algún lugar y por alguien. Con solo un trapo atado alrededor de su cara para intentar enmascarar el olor, el enterrador de la peste recorrería las comunidades devastadas. A veces viajarían con una buscadora de los muertos, una anciana a la que se le pagaría para examinar los cuerpos muertos. El enterrador tocaba una campana para proclamar su acercamiento y gritaba la ahora infame frase: aparte del peligro obvio de contraer la enfermedad ellos mismos,
El enterrador a menudo tenía que recoger los cuerpos de personas que habían amado o con las que habían sido amigos. La desafortunada víctima de la peste sería sacada de la casa antes de ser cargada en el carro y llevada. A veces habría docenas de cuerpos apilados en el carro a la vez. En los primeros días de la peste, los cadáveres usualmente eran envueltos en una mortaja blanca, llevados a un sacerdote, y se les daba un entierro cristiano decente. Pero a medida que pasaba el tiempo y aumentaba el número de muertos, simplemente no había tiempo para eso. Se excavaban fosas comunes, llamadas fosas de peste, y el enterrador de la peste arrojaba los cuerpos sin ceremonia. Se arrojaban cubos de cal sobre los cadáveres para ayudar con la descomposición, y se añadía una capa de tierra antes de que se arrojara otra capa de muertos. Hay fosas de peste por toda Europa, y aunque algunas han sido encontradas, la mayoría permanecen perdidas en la historia. Por supuesto, no todos los trabajos medievales eran tan miserables o asquerosos. Para aquellos con posiciones de estatus, la vida podía ser bastante agradable. Para los nobles, no había necesidad de realizar ninguna tarea servil o participar en trabajo manual. Tenían una vida de placer y privilegio, y había otros trabajos que eran tanto interesantes como satisfactorios. Únete a nosotros la próxima semana para aprender sobre algunos de los mejores trabajos en la era medieval. Recuerda suscribirte y hacer clic en la campana de notificaciones para ser alertado cuando se lance el video. Gracias por ver el episodio de esta semana de Locura Medieval, y esperamos verte la próxima semana.